Para hacer un adecuado diagnóstico debemos realizar una adecuada historia clínica. Entonces, primero la anamnesis. Es importante hacer un interrogatorio exhaustivo, ya sea directamente con el paciente o indirectamente, es decir, con la persona que acude al servicio. Debemos realizar preguntas como ¿qué? Identificar cuál fue el tóxico al que estuvo expuesto o que consumió el paciente para así realizar un adecuado diagnóstico y tratamiento. Segundo, ¿cuándo? Saber cuándo fue que el paciente consumió, es decir, el tiempo que ha transcurrido desde la exposición hasta el ingreso del servicio de urgencia. Esto nos va a orientar mucho para el manejo que le vamos a hacer al paciente. También debemos preguntar cuánto, que nos hagan un estimado de la cantidad a la cual estuvo expuesto el paciente o que consumió. También debemos saber cómo, cuál fue la vía de entrada con la que el paciente se intoxicó, es decir, en este caso de la marihuana, si fue inhalada o si fue por vía oral. También debemos preguntar al paciente si consume también otros fármacos por alguna patología de base que éste tenga. También identificar si también tiene patologías o comorbilidades asociadas y en el caso de que sea mujer, si se encuentra en estado de embarazo. Para hacer un adecuado diagnóstico también debemos conocer la clínica del paciente intoxicado por cannabis cuando nos llega al servicio de urgencia. Estos pacientes llegan generalmente con euforia, con distorsión del tiempo, con aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria y aumento de la presión arterial asociada a la inyección conjuntival, ataxia, boca seca e hipotensión ortostática. Los niños también nos pueden llegar con un cuadro de estupor con palidez, inyección conjuntival, un ligero temblor, ataxia asociada a la hipotensión ortostática. Es importante saber que el cannabis va a afectar al sistema cardiovascular, respiratorio y neurológico. Por lo tanto, si nos llega un paciente con un episodio convulsivo o con alteraciones de la conciencia, debemos solicitar ionograma sérico, gases arteriales y glicemia. Y si el paciente nos muestra signos de isquemia cerebral, podemos solicitar un TAC. Ahora, si vemos en el paciente el sistema cardiovascular y respiratorio comprometidos, sospechando de un posible neumotórax espontáneo o presenciando arritmias en el paciente, podemos solicitar un electrocardiograma. Este electrocardiograma nos puede mostrar un patrón de brugada transitoria que consiste en contracciones ventriculares prematuras y cambios reversibles en las ondas P, T y en el segmento ST del electrocardiograma. Y rayos X de tórax para confirmar un posible neumotórax en el caso de que se esté pensando en este diagnóstico del paciente. Es importante conocer que los cannabinoides pueden estar presentes en plasma y en orina. Para esto existen técnicas de inmunoensayo conocidas como la EMIT y la RIA por sus siglas en inglés. Estas son pruebas cualitativas en orina que nos permiten hacer un tamizaje. Pero por su lado existe la cromatografía de gases y la espectrometría de masas, que son pruebas que nos van a hacer un diagnóstico específico y una confirmación absoluta. Estas técnicas de inmunoensayo tienen puntos de cortes de acuerdo donde sea tomada. En el caso de la orina, el punto de corte es de 50 nanogramos por mililitro y para su confirmación es de 15 nanogramos por mililitros. En el caso de que sea tomado en el pelo, en el cabello del paciente, el punto de corte es de 0.05 nanogramos mililitro. Estos metabolitos pueden estar presentes en la orina de 72 a 96 horas, luego solo por haber consumido un cigarrillo de marihuana, mientras que en los consumidores crónicos este metabolito puede estar presente hasta por semanas. También es importante conocer que se pueden presentar falsos positivos por el consumo de dronabinol, efavirenz, AINES, riboflavina, entre otros, y pueden dar falsos negativos cuando se agrega a la orina otras sustancias como blanqueadores, jugo de limón, sal, vinagre o por dilución por agua. La utilidad de una técnica u otra desde el punto de vista del manejo para el médico de urgencia depende de la rapidez de su reporte. Y es que aquí entra a resaltar las pruebas tamiz cualitativas por inmunoensayo, ya que la velocidad del reporte de los resultados de estas pruebas es de aproximadamente 10 minutos, un tiempo bastante útil que le permite saber al médico si el paciente tuvo un consumo previo de cannabis. Pero como estas pruebas son altamente sensibles, muestran un alto régimen de error de falsos positivos. Por esto, las pruebas específicas confirmatorias son importantes
como lo son la cromatografía por gases o líquidos, pero el defecto de ellas es que su reporte sale a partir de las 48 horas o incluso más. Y sabemos que es un tiempo bastante extenso para darle un manejo a un paciente intoxicado por este tóxico. Entonces el tiempo es valioso y sobre todo cuando llega un paciente al servicio de urgencia con las manifestaciones clínicas antes mencionadas. Bueno, el tratamiento para estos pacientes básicamente consiste en medidas de soporte vital y de emergencia. No hay medidas específicas para el tratamiento de la sobredosis por marihuana. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando nos ingresa el paciente es tranquilizarlo, brindar un ambiente de serenidad médico-paciente para que el paciente nos pueda ayudar y nos pueda compartir qué fue lo que consumió, cuánto consumió, todas estas preguntas que son importantes para el manejo. También que nos especifique si el consumo estuvo asociado a otras drogas. Cuando el paciente nos llega con alteraciones cardiovasculares, está indicado la fibrilación auricular, está indicado el uso de antiarrítmicos como la flecainida, la propafenona y la digoxina. Ha demostrado tener utilidad siempre y cuando no existe un daño estructural cardíaco. Ante una posible agitación o psicosis está indicado el uso de benzodiazepinas como la lorazepam de 1 a 2 miligramos intramuscular, diazepam de 5 a 10 miligramos intravenoso o midazolam. Por otra parte, también se ha utilizado cuando los pacientes tienen desórdenes psiquiátricos, se ha sugerido el uso del propranolol y del ribonamat, que son fármacos que tienen muy buenos resultados para este tipo de pacientes. El paciente, como ya se había mencionado antes, puede llegar con una hipotensión ortostática y esta hipotensión puede responder ante dos posibles manejos: los líquidos endovenosos a chorro y cuando ya es muy severo, atropina, bolos de atropina o vasopresores, o colocar al paciente en esta posición, que es la posición de Trendelenburg, que consiste en elevar las piernas del paciente a un grado aproximadamente de 45. Bueno, las arritmias de estos pacientes pueden ser manejados con antiarrítmicos como los mencionados anteriormente o con los especificados en la Asociación Colombiana de Cardiología según el manejo de estos cuadros. También, cuando ya las arritmias están hemodinámicamente estables, es necesario hacer una cardioversión, mientras que en el paciente estable tan solo se requiere observación, ya que la alteración del ritmo por lo general tiende a volver a ser normal de forma espontánea en relación con un ambiente libre de estímulos. La presentación de un paciente comatoso por el consumo de cannabis es muy infrecuente y pasa específicamente en los niños cuando hacen un consumo accidental. Aquí está indicado el uso del flumazenil, que es un antagonista de los receptores GABA de las benzodiazepinas. Pero, a pesar de que se ha demostrado que es útil, hay que tener precaución porque puede provocar convulsiones. El ingreso de un paciente al servicio de urgencias por esta intoxicación y con falla ventilatoria es extremadamente raro, al menos de que el paciente tenga una patología pulmonar de base asociada y que el consumo esté concomitante con otras drogas. Y la aproximación más apropiada de terapéutica en estos casos requiere de un soporte ventilatorio y un manejo específico de las alteraciones derivadas de esta presentación clínica, como la acidosis metabólica, infecciones, broncoespasmo y agitación. Bueno, las intoxicaciones con marihuana no tienen un antídoto específico. Después de la ingestión, principalmente en los niños, se puede hacer un lavado gástrico, administrar carbón activado siempre y cuando no haya pasado más de 1 hora e inducción del vómito específicamente en los niños. La radiomiólisis no traumática, que es una complicación frecuente de estas intoxicaciones, se debe a la necrosis producida por la presión muscular, por el estado de inconsciencia o por la hipertonicidad de estos pacientes. Y esto se ve reflejado en el uroanálisis con presencia de mioglobinas. Entonces, el manejo de esta rhabdomiólisis también se hace con reemplazo de líquidos endovenosos, electrolitos y monitoreos. Pero en algunas ocasiones es necesario la alcalinización urinaria para evitar el daño renal por la mioglobinuria. Otras medidas terapéuticas, como son la hemoperfusión o hemodiálisis, no son efectivas en las intoxicaciones agudas por cannabis debido a su alto volumen de distribución y de liposolubilidad. También debemos solicitar cannabinoides en orina y, por último, para llevar un monitoreo del paciente es necesario solicitar electrocardiograma, cuadro hemático con conteo de plaquetas, pruebas de función renal, electrolitos y glucosa.
Bueno, esto es un caso clínico que nos presenta un niño masculino de 2 años de edad, quien ingresa al servicio en compañía de su madre y ella nos refiere que nota al niño raro y somnoliento desde hace 2 horas. Niega fiebre, niega trauma o procesos virales. Al examen físico se encuentra el paciente somnoliento, con escasos reflejos para el dolor y conservados para los estímulos verbales. Tiene una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 120-70 milímetros de mercurio. A la auscultación, el niño presenta pulmones bien ventilados, sin ruidos sobreagregados, presencia de primer y segundo ruido, sin ruidos agregados, sin soplos, sin clics, sin chasquidos. A nivel del abdomen está blando, depresible, hay peristalsis positiva, pero está disminuida, sin signos de irritación peritoneal. En las extremidades están neutróficas, sin edema, con ligera hipotonía con marcha atáxica. Usted, que es el médico de urgencia, bueno. Analizando un poco el caso clínico del paciente y analizando el examen físico con las que él nos llega, podríamos asociar algunas de estas características clínicas con las que nos llega el niño con lo producido cuando se hace una intoxicación por marihuana. Entonces, la somnolencia. Como sabemos, la capacidad bioeléctrica de la membrana neuronal se encuentra disminuida, por ende, todas estas manifestaciones son resultados de la disminución del impulso nervioso a nivel neuronal. Por eso el niño lo podemos encontrar somnoliento, al igual que la disminución de todos los neurotransmisores que ya antes se mencionaron, que puede estar relacionado con esta característica clínica, al igual que con los reflejos para el dolor. Hablando un poco de la marcha táxica, es importante recordar de que la marihuana, como ya bien se mencionó antes, actúa principalmente en los núcleos accumbens y los ganglios basales, que son 2 núcleos importantes para la coordinación. Entonces podríamos explicar que esto, relacionado con la toxicodinamia de la intoxicación, podría explicar el cuadro clínico con el que nos llega el paciente. Entonces, los posibles diagnósticos es intoxicación por marihuana y maltrato infantil por negligencia parenteral, es decir, por un descuido de la madre, porque no es normal de que un niño se intoxique por marihuana, y esto ocurre accidentalmente, por un descuido, por una negligencia por parte del cuidador. Los diagnósticos diferenciales: meningitis, encefalitis, estas principalmente son pensadas por la somnolencia con la que llega el paciente. Malformaciones congénitas cerebrales, alteraciones metabólicas como hipoglicemia, hipernatremia, hiponatremia, intoxicación por benzodiazepinas también producen un cuadro de somnolencia. Bueno, para hacer el manejo inicial debemos ubicar al paciente en observación pediátrica, se debe suspender vía oral, se deben calcular líquidos basales mediante el método de Holiday. En este caso, como el niño tiene un peso de 13 kilos, entonces se calcula de acuerdo a los puestos en este método y da un total de 1150 cc por día en infusión, y para saber cuánto se debe pasar por hora se divide este valor en 24 y da 48 cc por hora, que es lo que debe pasársele al niño. Como cuarta medida, realizar un lavado gástrico con solución salina al 0.9% de la siguiente forma. Primero, se debe proteger la vía aérea con una intubación orotraqueal. Segundo, se debe colocar al niño en posición de Trendelenburg y en decúbito lateral izquierdo. Insertar una sonda nasogástrica de un calibre aproximadamente entre 22 y 28 French, pero para saber hasta qué distancia se va a insertar se debe medir desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja. Una vez hecho esto, se va a inyectar aire y se debe auscultar sobre el abdomen y así escuchar un burbujeo. Esto nos va a indicar que verdaderamente está a nivel gástrico. Aquí se administran 140 cc de solución salina al 0.9% y se debe repetir este procedimiento hasta completar 1 litro o hasta que el líquido sea totalmente claro. Se solicita un hemograma, electrolito, glicemia, gases arteriales, creatinina, BUN y metabolitos en orina como el 9-tetrahidroxicannabinol. Se solicita electrocardiograma, líquido cefalorraquídeo, valoración por trabajo social, valoración por toxicología y por pediatría.
Finalmente, haciendo el análisis del caso, sabemos que es un masculino de 2 años con un diagnóstico posible de intoxicación leve por marihuana. Al momento de la valoración encontramos somnolencia. Al examen físico se encuentra una mirada fija, pupilas midriáticas reactivas a la luz con inyección conjuntival, escasos reflejos para el dolor, pero reflejos ante los estímulos verbales presentes, peristalsis positiva disminuida, las extremidades con ligera hipotonía y marcha atáxica. Se decide no administrarle nada vía oral y hacer un lavado gástrico con solución salina al 0.9%. Posterior a esto se toman muestras de sangre para hacer estudios complementarios como el hemograma, electrolito, glicemia, gases arteriales, creatinina, PUM y, importante, el metabolito en orina, que es el 9-tetrahidroxicannabinol, electrocardiograma para observar si hay cambios en el registro electrocardiográfico, análisis de líquido cefalorraquídeo, principalmente para descartar alguna neuroinfección por la clínica con la que llegó el paciente. Se solicitan interconsultas para un manejo multidisciplinario. Se le comunica a la madre, quien refiere entender y aceptar conducta médica.